En este video estudiaremos el enfoque del paciente con sangrado del tracto gastrointestinal superior y para ello hemos establecido los siguientes objetivos de aprendizaje. El primero es evaluar la severidad del compromiso hemodinámico en un paciente con sangrado del tracto gastrointestinal superior. El segundo es identificar las causas más frecuentes de sangrado de tracto gastrointestinal superior. Y el tercero es proponer un plan diagnóstico en un paciente que presenta dicha queja. Iniciaremos pues con la aproximación clínica al paciente que tiene sangrado de tracto gastrointestinal superior a través de nuestro ya acostumbrado método de preguntas que el clínico debe responderse. La primera pregunta que el clínico debe responderse es si el sangrado proviene del tracto gastrointestinal superior o inferior. La segunda pregunta es ¿cuál es la severidad del compromiso hemodinámico del paciente? La tercera es ¿cuál es la posible etiología o causa del sangrado de tracto gastrointestinal superior? Y la cuarta es ¿qué ayudas diagnósticas se deberían realizar en un paciente con sangrado de tracto gastrointestinal superior? Iniciaremos pues con la primera. ¿El sangrado proviene del tracto gastrointestinal superior o inferior? Recordemos una estructura que es fundamental para hacer dicha diferenciación y es esta que estoy indicando en este momento, que es el ligamento de Treitz. El ligamento de Treitz marca el límite entre el duodeno y el yeyuno y toda la fuente que se origina por encima de esta estructura da lugar a un sangrado de tracto gastrointestinal superior y cuando la fuente del sangrado se localiza posterior a esta estructura, se habla de un sangrado de tracto gastrointestinal inferior. Es importante tener presente que el sangrado del tracto gastrointestinal superior es más frecuente, más severo y tiene mayor tasa de mortalidad que el sangrado gastrointestinal inferior. ¿Cómo podríamos deducir clínicamente si el sangrado proviene del tracto superior o del tracto inferior? En favor del origen superior o alto se encuentra cuando el paciente ha referido una historia de melenas, es decir, de heces negras alquitranadas con un olor característico, o cuando el clínico observa directamente las melenas, o cuando el paciente tiene vómito con sangre, o lo que se denomina coloquialmente como el concho de café, que no es más que la sangre que ha sido oxidada, degradada, desnaturalizada por acción del ácido en el estómago y que posteriormente el paciente expulsa a través del vómito y adquiere esa configuración o esa coloración característica como el concho de café. Y otro criterio que aunque no es clínico puede dar una buena idea si el origen es superior es una razón entre nitrógeno ureico sanguíneo y creatinina mayor a 30. ¿Qué cosas van en contra del origen superior? Cuando podemos evidenciar o el paciente evidencia coágulos en las deposiciones. Es importante tener presente que en ocasiones, cuando el sangrado que proviene del tracto gastrointestinal superior es muy abundante, el paciente eventualmente podría presentar hematoquesia, es decir, deposición acompañada de sangre. Esto generalmente se presenta cuando la velocidad o el flujo de sangre eh, a través del cual el paciente está sangrando es lo suficientemente considerable para generar manifestaciones de este y no permite que haya una adecuada desnaturalización de la sangre en su paso por todo el tracto gastrointestinal. La segunda pregunta es ¿cuál es la severidad del compromiso hemodinámico del paciente? Y esto es de vital importancia porque siempre que tenemos a un paciente con sangrado del tracto gastrointestinal superior,
Nuestra primera consideración no debe ser en ese momento identificar cuál es la etiología, sino poder valorar rápidamente la severidad del compromiso hemodinámico y estabilizar hemodinámicamente al paciente para que posteriormente podamos determinar cuál fue el origen del sangrado. En ese sentido, el compromiso hemodinámico del paciente se puede valorar clínicamente de una manera bastante adecuada. Para ello, podemos emplear signos clínicos básicamente derivados de los signos vitales, tales como la frecuencia cardíaca y la presión arterial. En este cuadro podrán evidenciar cuáles son los signos clínicos, sus alteraciones y una estimación de qué porcentaje de la volemia habrá perdido el paciente aproximadamente cuando se presentan estos signos clínicos. Podemos observar que la presencia de hipotensión ortostática, es decir, la caída de 20 milímetros de mercurio de la presión sistólica o de la presión diastólica en 10 o más milímetros de mercurio, nos sugiere que ya ha habido una pérdida aproximadamente entre un 15 y un 20% de la volemia. La taquicardia en reposo, es decir, la frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto, nos indica que el paciente ya posiblemente ha perdido entre el 20 y el 25% de la volemia. La tercera pregunta es, ¿cuál es la posible causa del sangrado del tracto gastrointestinal superior? En este cuadro podemos evidenciar cuáles son las causas más prevalentes. Como se puede observar, en más del 40% de los pacientes que tienen sangrado de tracto gastrointestinal superior se encuentra la enfermedad ulcerosa como la etiología más frecuente. Entre un 10 y un 20% de los pacientes encontramos las varices esofágicas o causas relacionadas con hipertensión portal, es decir, varices duodenales o gastropatía hipertensiva portal. En tercera instancia encontramos el desgarro de Mallory-Weiss, que recordemos, se trata de unas laceraciones que se encuentran en la unión gastroesofágica, generalmente producto de vómitos repetidos o arcadas que se han presentado con antelación. En este caso, esta etiología contabiliza entre un 5 a un 10% de los casos. Y como podemos ver en el cuadro, hay otra serie de etiologías como las anomalías vasculares, llámese lesión de Dieulafoy, que es un vaso aberrante, o angiodisplasias o angioectasias, que contabilizan aproximadamente un 7%. Las neoplasias, característicamente, no son una causa importante o frecuente de sangrado de tracto gastrointestinal superior clínicamente evidente. Y encontramos otras etiologías como las gastritis o esofagitis erosivas, que aunque son prevalentes, rara vez producen sangrado del tracto gastrointestinal superior. De especial importancia es la fístula ortoentérica, que generalmente la encontramos en pacientes que han sido sometidos a procedimientos tales como la colocación de injertos en la aorta. Y la cuarta pregunta que debemos hacer es, ¿cuáles son las ayudas diagnósticas que se deberían realizar en un paciente con esta queja? Quizá la más importante es la endoscopia de vías digestivas altas. Y la razón fundamental de ello es porque nos permite identificar la fuente del sangrado, nos ayuda a determinar cuál es la probabilidad de que el paciente vuelva a sangrar y en algunos casos nos permite establecer una terapia endoscópica directamente. Existen otros estudios complementarios como el hemograma, básicamente para ver cuál es el nivel de hemoglobina en nuestro paciente, el tiempo de protrombina con INR, la creatinina sérica y el nitrógeno ureico sanguíneo. Estos dos últimos básicamente para ver la presencia de enfermedad renal crónica o para establecer esa razón nitrógeno ureico sobre creatinina mayor a 30 que nos permite darnos cuenta si el paciente tiene un sangrado de tracto gastrointestinal superior. Las enzimas hepáticas, aspartato y alanino transaminasas
son importantes básicamente para ver si el paciente tiene compromiso hepático, una enfermedad hepática crónica que nos pueda ayudar a dar indicios de que el paciente posiblemente está sangrando de unas varices esofágicas y de importancia también la hemoclasificación, dado que muy probablemente nuestro paciente pueda requerir en algún momento dado transfusión de unidades de glóbulos rojos. Dependiendo de la información proporcionada a través de la historia clínica y el examen físico, puede ser necesario la realización de pruebas complementarias para establecer o confirmar comorbilidades como las que encontramos ahí, siendo de especial importancia la enfermedad coronaria. Y existen una serie de puntajes o escalas complementarias que nos ayudan básicamente a caracterizar un poco más el riesgo de resangrado, el riesgo de mortalidad o eventualmente la necesidad de hacer un manejo intrahospitalario o ambulatorio de nuestro paciente. Terminaré pues con un caso clínico. Este es un caso clínico que nos muestra un paciente de 55 años de edad que es traído al servicio de urgencias por presentar 2 episodios de hematemesis. El paciente niega tos, arcadas previas, melenas o síncope. Como antecedente de importancia se encuentra una osteoartrosis de rodilla severa para lo cual consume con bastante frecuencia acetaminofén y ibuprofeno. El paciente ingiere licor desde los 20 años cada 8 días. Niega hipertensión arterial, diabetes o enfermedad coronaria. Salvo un antecedente de cáncer de mama en la madre y EPOC en el padre, no hay antecedentes familiares de importancia. Al examen físico se encuentra un paciente alerta con una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, una tensión arterial acostado de 130 sobre 90 milímetros de mercurio y una tensión arterial sentado de 110-80 milímetros de mercurio. La saturación de oxígeno es de 98%. Las mucosas están pálidas y no hay estigma de enfermedad hepática crónica. Nos preguntan en este caso cuál es la causa más probable del sangrado. Analicemos nuestro caso. ¿Será un sangrado de tracto gastrointestinal superior o inferior? Muy probablemente por la presencia de hematemesis se trata de un sangrado de tracto gastrointestinal superior, es decir, por encima del ligamento de Treitz. ¿Cuál es la severidad del sangrado? Como podemos ver, el paciente tiene una caída de la presión arterial cuando adopta la posición de pie o sentada, y eso nos indica que hay una hipotensión ortostática, lo cual nos sugiere que la pérdida aproximadamente es de 15 a 20% del volumen sanguíneo. ¿Cuál es la posible causa del sangrado? Como podemos observar en nuestro caso, el paciente es un consumidor crónico de antiinflamatorios no esteroideos y ello nos hace pensar muy probablemente que se trata de una úlcera gástrica. No obstante, dado el alto consumo de alcohol durante muchos años, nos obliga a descartar la presencia de varices esofágicas secundarias a una hipertensión portal por una posible cirrosis hepática alcohólica. ¿Qué ayudas diagnósticas se deberían realizar en este paciente? Ya habíamos visto que básicamente el paciente, por presentar un sangrado de tracto gastrointestinal superior, debemos hemoclasificarlo, reservarlo, un hemograma completo, un tiempo de protrombina, un INR, unas transaminasas, creatinina y nitrógeno ureico sanguíneo. Y sin lugar a dudas es fundamental la realización de una endoscopia de vías digestivas superiores. Al paciente se le realiza la esofagogastroduodenoscopia, que no reporta varices esofágicas, pero sí encuentra una úlcera gástrica con coágula adherente. El hemograma reporta una hemoglobina de 10 gramos por decilitro, un hematocrito de 30%, una creatinina de 1.3, un nitrógeno ureico de 45 miligramos por decilitro, un tiempo de protrombina de 12.1 segundos con un INR de 1 y unas transaminasas dentro del rango de normalidad. ¿Cuál es el riesgo de resangrado y mortalidad en este paciente? Para poder responder esta pregunta, básicamente empleamos las clasificaciones de riesgo y para este caso puntual tenemos una clasificación de Forrest 2B, una clasificación de Glasgow-Blatchford de 13 puntos
y una escala de AIN 65 que no es valorable, básicamente por la ausencia de datos de albúmina. Con estos datos podemos decir que nuestro paciente tiene un riesgo de resangrado del 22%, un riesgo de mortalidad del 7% y necesariamente requiere un manejo médico intrahospitalario. Así pues, hemos dado por terminado este video sobre el enfoque del paciente con sangrado del tracto gastrointestinal superior.